Esta historia comienza con Wilfred James, quien entraría desesperado a un hotel de Nebraska, pero algo raro sucedía en el cuarto, pues ciertos rasguños se escuchaban a través de la pared. Bueno, la razón de estar ahí es porque Wilfred tenía una confesión que escribiría en una carta, y así es como comenzamos con 1922, basado en la novela de Stephen King. Ese hombre nos cuenta que el crimen que había hecho fue causado por más de 100 hectáreas de una granja, un terreno que se le heredó a su esposa Arlette y que él buscaba por todos los medios también heredárselo a su hijo Henry, un chico de solo 14 años, pues según Wilfred, el orgullo de un hombre eran las tierras y sus hijos. Pero no todo era perfecto para Wilfred, pues a Arlette no le gustaba vivir en esas tierras, pues ella prefería la ciudad y poner su negocio de ropa, odiando por la misma razón a su esposo, pues él estaba aferrado a que los citadinos eran unos idiotas. Y al mismo tiempo Will comenzó a tenerle un gran rencor a su mujer por querer vender esas tierras y pedirle el divorcio, además que según ella, el hijo se quedaría con la mamá. Wilfred comenzó a odiarla al entender que aquella mujer le estaba quitando todo lo que él amaba, además que ya estaba haciendo tratos con el abogado del posible cliente que le compraría las tierras. Pero Wilfred se aprovecharía de algo, y es que Henry se estaba enamorando de su vecina Shannon, quien era hija de un granjero que ayudaba a Wilfred en la cosecha. Le decía a su hijo que si su madre se salía con las suyas, él jamás volvería a ver a Shannon. Pero la mujer tampoco ayudaba al obligar también al niño a irse a la ciudad. Una noche engañaron a la mujer diciéndole que aceptaban vender las tierras e irse todos como familia a la ciudad. La mujer se puso tan feliz que terminó alcoholizada, mientras que el hijo, sabiendo del plan de su padre, se sentía atemorizado por lo que iba a ocurrir. En eso, entre Wilfred y Henry tomaron a la mujer y la apuñalaron varias y varias veces, ya que ella puso resistencia hasta que por fin murió. Después de eso jalaron a la mujer, pero Henry se desmayó por el shock de lo que estaba ocurriendo. Así que el padre solo tiró el cadáver en el pozo. Así Wilfred nos cuenta que en realidad matar a alguien era mucho trabajo, pues ahora debía limpiar, llevándose toda la noche en quitar todo rastro de sangre. Cuando decidió tirar una maleta llena de ropa de su mujer, vio como las ratas se le estaban comiendo desde adentro de su cuerpo. En los siguientes días llegó el abogado del cliente para cerrar el trato con Arlette sobre la compra de las tierras, pero Wilfred muy tranquilamente le dijo que su mujer los abandonó. Esta respuesta no le gustó al abogado y ni siquiera lo creyó. Y Wilfred sabía que este abogado mandaría al sheriff, así que debía hacer otro plan para esconder aquel cadáver que estaba en el pozo. Fue que utilizaron una vaca para ponerla sobre el pozo y hacer que ésta cayera como un posible accidente, y rellenar aquel pozo de pura arena, y eso mismo le platicaron al sheriff. Además que le dijo al policía que su esposa se había llevado una maleta con su ropa preferida, y bueno, sin pruebas, el policía simplemente se fue. Bueno, los meses pasaron, pero no tan tranquilos, porque comenzaron a suceder cosas extrañas. En el establo, por ejemplo, en las noches las vacas eran mordisqueadas por unas ratas que salían de las tuberías que venían del mismo pozo donde estaba el cadáver de su esposa. Pero lo peor para el padre fue cuando Henry embarazó a su chica, pues no tenía ni la edad ni el dinero suficiente para poder mantener a un bebé. Además que también llegó el papá de Shannon para decirle que se llevaría a la hija a una escuela mientras daba luz y después dar al niño en adopción. Pero era obligación de Wilfred como padre de Henry invertir en la escuela de Shannon, negándose el hombre pues nuevamente su excusa era que no había dinero. Henry también comenzó a reprocharle porque no lo ayudaba con el dinero para que la novia no se fuera lejos, diciéndole que su madre lo habría ayudado, pero por culpa de su padre sus vidas se habían arruinado. Después que Wilfred fue al banco para pedir un préstamo, al salir se dio cuenta que su carro ya no estaba, pues el hijo le había dejado una carta donde le decía que huiría con Shannon, pues sin ella Henry no era nada, y si mandaba al sheriff tras él, el hijo contaría toda la verdad. Pasaron los días y las noches hasta que el sheriff volvió a visitar a Wilfred,
pero esta vez para decirle que testigos vieron a su hijo junto con su novia asaltando a diferentes personas. El padre negaba que su buen hijo fuera un ladrón, pero muy dentro de él sabía que era Henry. Entonces se desesperó, comenzó a buscar dinero en el closet de la mujer y lo único que encontró fue una mordida de rata, dándose a entender la trama que aún en ese presente, cuando nos estaba contando la historia, las ratas continuaban buscándolo. Bueno, el invierno llegó y la casa estaba destruida y debido a las fuertes tormentas no había cosecha. Wilfred comenzó a delirar viendo a su mujer en la casa mientras ratas corrían entre sus pies, hasta que llegó junto a su marido para decirle todo lo que le ocurría a Henry, los robos que hacía con su novia embarazada y lo que les iba a ocurrir, siendo el peor tormento para este padre que amaba a su hijo, pues la novia recibiría un balazo y moriría, provocando que ese día helado Henry se quitara la vida. Bueno, pues Wilfred fue llevado a un hospital y se le amputó el brazo, para que días después en un tren le trajeran a su difunto hijo, quien su cadáver había sido atacado por ratas. A partir de eso, Wilfred escuchaba más seguido a estos roedores y veía el cuerpo de su mujer. Wilfred decidió venderle su terreno y todo lo que tenía al papá de Shannon, pero este estaba igual de herido que Wilfred por la pérdida de su hija. Además que no la quería porque decía que esa tierra estaba maldita. Al final tuvo que vender lo que le quedaba de sus tierras a aquellos clientes que desde un principio su mujer les ofreció, pero ahora por una cantidad muy miserable. Así que se fue a la ciudad a vivir y trabajar, pero las ratas seguían tras él. En esos últimos años, Wilfred entendió que lo que decía Henry era verdad. Siempre había otra opción, pero aquel hombre conspirador que vivía dentro de Wilfred no lo aceptaría. Y recordaba aquella conversación que tuvo con su hijo, en donde le decía que su padre era el asesino de Arlette, pero Henry le respondía que no, que ambos eran asesinos. Wilfred supo que él mismo orilló a su hijo y lo hizo cargar con un peso que ningún chico podría soportar, para que nuevamente volviera a ver a los tres muertos diciéndole que sería rápido su fin. Bueno, a este sí les puedo decir dónde la pueden ver, que es en Netflix. Y bueno, he leído que a algunas personas se les hace floja la trama, y pues puede ser que sí, va un poco lento, porque aparte de ser thriller, se complementa con un drama familiar, terror psicológico, pero también tiene uno que otro momento perturbante. A lo mejor no será la mejor película de su repertorio, pero mejor dense la oportunidad de ver y me dejan sus opiniones abajo. No se olviden de suscribirse, dejarme su like y de seguir pensando en ver mis siguientes videos. Nos vemos.